Hola, bienvenida y bienvenido al curso Comunicación con Perspectiva de Género. Para las personas que integramos este proyecto, nos es muy grato contar contigo, pues tu participación se suma a la de muchas otras personas que, como tú, desean vivir en una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Así que enhorabuena y muchas felicidades. Seguramente al finalizar el presente curso querrás conocer más sobre los temas que lo integran y tendrás un panorama más claro sobre la comunicación con perspectiva de género. Antes de iniciar el curso, es importante que sepas cómo vamos a trabajar. Este curso está estructurado en 2 unidades, de las cuales están estratégicamente pensados para que obtengas el mayor provecho de este material. La primera está diseñada para que conozcas los conceptos como sistema patriarcal, género, igualdad, discriminación, entre otros, que han formado parte del constructo machista. En la segunda unidad encontrarás información sobre la forma en que se utiliza el lenguaje para transmitir imágenes y mensajes sexistas. Criterios de evaluación. Considerando las competencias a desarrollar, lo que esperamos saber de las personas participantes de este curso es lo siguiente. ¿En qué medida han interiorizado los conceptos enseñados? ¿Cómo se resuelven problemas? El grado de adopción de una actitud o valor. Por lo tanto, en este curso se realizará una prueba diagnóstica y la prueba final para la obtención de tu constancia de participación. Criterio de acreditación. Para tener derecho a la constancia de este curso, las personas participantes deberán acreditar el 80% de la evaluación final. Tiempos previstos. El curso tiene una duración máxima de 60 minutos. Esto te permitirá avanzar a buen ritmo y asimilar los contenidos de mejor manera. Unidad 1. Conceptos básicos de comunicación y perspectiva de género. Caracterización del sistema patriarcal y la distribución del poder. La historia da cuenta del dominio que los hombres han ejercido sobre las mujeres en diversas culturas como la nuestra, debido a 2 ideas ampliamente difundidas y aceptadas. Físicamente, los varones son más fuertes que las mujeres y un ser supremo ha dispuesto que éstas se sometan a sus esposos y las hijas y los hijos obedezcan a su padre. Como podemos apreciar, la primera idea justifica el control de los varones sobre las mujeres con base en diferencias biológicas y la segunda con apoyo en la creencia de que un ser de naturaleza divina les otorgó a los hombres autoridad sobre sus esposas, hijas e hijos, siendo esta última la más determinante porque proviene de una de las instancias de socialización más antiguas y con mayor impacto psicológico, la religión. Dominio del hombre sobre la mujer debido a las 2 ideas difundidas y aceptadas. 1. Físicamente los varones son más fuertes que las mujeres. Justifica el control de los varones sobre las mujeres con base a las diferencias biológicas. 2. Apoya la creencia que un ser divino otorgó al hombre autoridad, la religión. Caracterización del sistema patriarcal y la distribución del poder. Pues bien, esas ideas han producido un orden social en el que las personas deben realizar actividades propias de su sexo. A esto se le conoce como división sexual del trabajo, y en que las mujeres están subordinadas a los hombres por considerárseles inferiores. A este orden social se le conoce como sistema patriarcal. En el sistema patriarcal, entonces, las mujeres son relegadas a actividades domésticas y de crianza que se llevan a cabo en el ámbito privado. En cambio, los hombres realizan actividades en el ámbito público que favorecen su desarrollo personal y que refuerzan su posición jerárquica en la estructura patriarcal. Esto ha ocasionado desigualdad entre mujeres y hombres en perjuicio de estas, así como violencia para las que han manifestado su rechazo al sistema patriarcal que las oprime. Pero ¿cuál es la instancia de socialización en la que se gesta el sistema patriarcal? La mayoría de los autores que se han ocupado de este tema han coincidido en señalar que es en la familia.
Uno de los primeros en hacerlo fue Friedrich Engels, quien en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, indicó que al quedar reducida la mujer a la servidumbre y a un mero instrumento de reproducción y el hombre tomar las riendas de su casa, se construyó la familia patriarcal con una organización de cierto número de individuos, sometida al poder paterno del jefe de esta, siendo la familia romana el tipo perfecto de esa forma de familia. Aplicación del género como categoría de análisis o la perspectiva de género. En el tema anterior vimos que el sistema patriarcal es producto de la división sexual del trabajo y de la subordinación de las mujeres respecto a los hombres debido a creencias, culturas y religiosas. Entender de esta manera el sistema patriarcal ha sido posible gracias a una categoría de análisis llamada perspectiva de género, pues esta fue creada para detectar los tratos diferenciados que surgen a partir del género, es decir, de las características, actividades y comportamientos que la sociedad les ha asignado a las personas con base en su sexo y que se traducen en una construcción cultural de lo que entendemos por femenino y masculino. O como dice Bustos Romero, de una construcción cultural de la diferencia sexual. Ahora bien, si la aplicación de la perspectiva de género depende de que la sociedad, etnia, religión, etcétera, objeto de estudio, esté organizada en torno al género, es conveniente profundizar en este concepto. Anteriormente dijimos que el género es una construcción cultural de lo que se considera femenino y masculino con base en la diferencia sexual. Pero, ¿cuál es la aportación de esta categoría de análisis? Consideramos que demostrar que la asignación de tareas y actitudes no se encuentra determinada por lo biológico, sino por lo que culturalmente se considera apropiado para mujeres y hombres, y que esa asignación ha beneficiado históricamente a estos al mantener su estatus superior. Aplicación del género como categoría de análisis o la perspectiva de género. En este sentido, cabe preguntarse, ¿la perspectiva de género es útil para analizar cualquier tipo de sociedad? La respuesta a esta pregunta la ha proporcionado Marcela Lagarde, al destacar que la perspectiva de género, por su historicidad, es utilizable para analizar sociedades desaparecidas y contemporáneas de culturas diferentes, incluso etnias, religiones, costumbres y tradiciones diversas, siempre que estén organizadas en torno a géneros. Por lo anterior, Marcela Lagarde ha definido la perspectiva de género como una visión científica, analítica y política creada desde el feminismo, cuyo propósito es analizar y comprender los rasgos que definen a las mujeres y a los hombres de forma particular, así como sus semejanzas y diferencias en cualquier época histórica. Mecanismos de detección de la igualdad formal frente a la igualdad real de mujeres y hombres. Antes de referirnos a la igualdad formal y a la igualdad sustantiva, consideramos necesario saber qué es la igualdad como derecho. José Zamora Grant ha señalado que el derecho a la igualdad solo puede ser concebido si reconocemos que las personas somos diferentes, no solo biológica, sino ideológicamente. Esto es muy importante porque nos permite comprender que la igualdad jurídica no debe ser vista como una equiparación aritmética. No, la igualdad como derecho significa tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pues si no lo hiciésemos así, estaríamos fomentando precisamente lo contrario a la igualdad, la desigualdad. Una vez que hemos conocido el concepto de igualdad como derecho, hablaremos sobre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La igualdad formal se deriva de la idea de que la ley debe aplicarse a todas las personas sin importar sus características. Así, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Debido a lo anterior, la igualdad formal es también conocida como igualdad normativa y se reduce a la frase: todas las personas son iguales ante la ley.
Respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, conocida como igualdad de género, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 dispone que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Igualdad de género. Situación en la cual las mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ley. La Ley de la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo. Sin embargo, nuestro país no ha tenido una presidenta, por ejemplo. Esto nos indica que la igualdad formal no es suficiente para alcanzar la igualdad de facto entre mujeres y hombres, toda vez que, como lo indicamos anteriormente, un amplio sector de nuestra cultura aún sigue considerando a las mujeres inferiores a los varones. Identificación de los distintos tipos de discriminación producidos por razones de sexo. Anteriormente señalamos que históricamente culturas como la nuestra han asignado a las mujeres de actividades domésticas y de crianza que las ha excluido de otras reservadas para los varones por considerar que les son adecuadas en virtud de su sexo. Pues bien, esto es discriminación contra la mujer. El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Identificación de los distintos tipos de discriminación producidos por razón de sexo. Es necesario saber que en los Estados Unidos mexicanos la discriminación de la mujer está prohibida. Así, nuestra Carta Magna en su artículo 1 dispone lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por el género que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este sentido, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en su artículo 4 también prescribe: queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de las oportunidades en términos del artículo 1 constitucional. Sobre la igualdad sustantiva, la Corte Constitucional de Colombia, al resolver un caso sobre empleo, señaló lo siguiente: uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho es el de la superación de la igualdad formal ante la ley, conocida también como igualitarismo o igualdad matemática, para dar paso a la igualdad material, es decir, aquella adaptada y que permite tratos jurídicos diferenciados con el fin de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela entonces un carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en condiciones de inferioridad mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos. La discriminación contra las mujeres se manifiesta en diversos ámbitos y de muy diversas maneras. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ha señalado que las mujeres son discriminadas en el ámbito laboral al establecerse diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales,
Y en el ámbito educativo, al impedirles el acceso a la educación pública o privada. En el ámbito reproductivo, al negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. Y en el ámbito de la salud, al negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. Mecanismos educativos y su contribución en la construcción de género. Así como la familia y la religión han contribuido a la construcción y perpetuación del género, la escuela es otro medio o instancia de socialización que ha participado activamente en ese proceso cultural. En efecto, la escuela refuerza creencias que las niñas y los niños aprendieron originalmente en su familia, en su religión o en medios de comunicación sobre las funciones y comportamientos que deben tener en virtud de que el personal docente y quienes elaboraron los libros de texto fueron moldeados por el mismo sistema social. O mejor dicho, por el mismo sistema patriarcal que analizamos en temas anteriores. En relación con los libros de texto como medio para reproducir lo que se considera femenino y masculino, la mayoría de los estudios que se han hecho al respecto han demostrado que existe sexismo en los dibujos y en el lenguaje. En los dibujos, porque a los niños se les presenta como estudiantes fuertes, valientes, creativos, aventureros e inteligentes, y a las niñas como estudiantes sumisas, tiernas, soñadoras, miedosas, etc. Es decir, se les presenta de acuerdo con las expectativas de la sociedad. Y en los libros de texto, porque se abusa del género masculino para referirse a todas las personas. Así se utiliza el término hombres para referirse a mujeres y varones, el término niños para hablar de niñas y niños, el término papás para señalar a la mamá y al padre, etc. Identificación de las principales fuentes de información y datos existentes. De acuerdo con la Real Academia Española, fuente es una persona o cosa que proporciona información. En el mismo sentido la define Ana María Valero Rey, al decir que es el lugar al cual se acude para obtener información. Las fuentes suelen clasificarse en primarias, secundarias y terciarias dependiendo de si la información es original o ha sido organizada, analizada, categorizada, etc. Las fuentes primarias, como su nombre lo indica, son aquellas que proporcionan información que viene de manera directa al observar, conversar, entrevistar, etc. En la actualidad se considera que la Internet también es una fuente primaria porque provee información de primera mano generada por las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. Entre las fuentes secundarias encontramos estadísticas, guías y documentos de análisis y artículos de revistas. Las estadísticas son una fuente de información cuantitativa y cualitativa como la que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Las guías y documentos de análisis nos encaminan respecto a temas como la igualdad de género y son elaborados por organismos públicos, pero también por organizaciones de la sociedad civil. Y los artículos de revistas recaban y analizan información de otras fuentes primarias y pueden ser físicas o virtuales. Las fuentes terciarias son aquellas que recopilan y organizan información de fuentes secundarias. Entre ellas se encuentran bibliografías y catálogos e índices como las bases de datos especializadas en temas de igualdad de género, como la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Procesos de comunicación oral, gráfica y escrita con perspectiva de género. Detección de la utilización de imágenes y lenguaje sexista. Para detectar el uso de imágenes y lenguaje sexista, es conveniente precisar qué es el sexismo. El sexismo
Es la actitud que asumen quienes menosprecian a las personas del sexo opuesto, de ahí su nombre, por considerarlas inferiores para descalificarlas, vejarlas, humillarlas, etc. Y sobre todo para discriminarlas. De acuerdo con este concepto, el sexismo puede ser adoptado por mujeres y hombres. Sin embargo, en la publicidad de diversos medios de comunicación podemos observar más mensajes discriminatorios en contra de las mujeres a causa del sistema patriarcal imperante en la mayoría de las culturas. Por esta razón, existe la tendencia de definir al sexismo como una postura de los hombres para desvalorizar a las mujeres a partir de la creencia de que por su naturaleza son inferiores. De modo entonces, la clave para detectar imágenes y lenguaje sexista es identificar si los mensajes que se transmiten por esos medios discriminan al sexo infravalorado, es decir, si esos mensajes tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos del sexo considerado inferior. Bien, ahora que ya sabemos cuál es la clave para detectar imágenes y lenguaje sexista, debemos hacernos dos preguntas. ¿Tenemos los lentes adecuados para poder hacerlo? Entendidos estos como la disposición de ver de manera diferente lo que nos enseñaron que es normal. ¿Y estamos dispuestos a cambiar el sexismo por la igualdad? Análisis del lenguaje y análisis de imágenes estereotipadas y su contribución al pensamiento desde el enfoque de género. En términos generales, el lenguaje es el medio que empleamos las personas para comunicarnos oralmente o por escrito. Sin embargo, desde la perspectiva de género, el lenguaje es el medio que una cultura emplea para enseñar y reproducir creencias socialmente aceptadas respecto a las funciones, actitudes, sentimientos y valores que las mujeres y los hombres deben observar de acuerdo con su sexo. Debido a ello, en las sociedades con un sistema patriarcal, la utilización del género masculino prevalece en el lenguaje oral y escrito. Así, es común escuchar charlas como la siguiente. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tus papás? ¿Tus hijos? También gracias. Por cierto, felicítame a tu hija por ser el gerente de su trabajo. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Código Civil Federal, artículo 1067. Las servidumbres traen su origen de la voluntad del hombre o de la ley. Las primeras se llaman voluntarias y las segundas legales. Análisis del lenguaje y análisis de imágenes estereotipadas y su contribución al pensamiento desde el enfoque de género. Sobre la importancia de la comunicación en la construcción del género, Ana María Valero Rey ha dicho que la comunicación es un fenómeno social y cultural. Como sociedad se crean códigos, soportes, medios y canales de comunicación. La cultura es parte esencial de este proceso debido a que las sociedades están enmarcadas en contextos culturales concretos desde los cuales se construyen y se desarrollan los procesos comunicativos. Además, Valero Rey refiere que la comunicación es un fenómeno de interacción simbólica. Se crea un sentido a través de diferentes signos. Al mismo tiempo, todo esto requiere de una autoconciencia individual que permita la producción de significados, la identificación de las y los sujetos que participan en ella y la orientación de la intención del proceso comunicativo. El adentrarse en la comunicación humana implica entrar en el territorio de la interacción simbólica. El papel de los medios de comunicación en la construcción del género. Hemos señalado que la familia es la primera instancia de socialización en la que comienza la enseñanza, aprendizaje de las actitudes y funciones que mujeres y hombres deben asumir conforme con las expectativas de la sociedad. En otras palabras, indica la enseñanza, aprendizaje de cómo deben ser y qué deben hacer dependiendo de su sexo. Sin embargo, muy pronto intervienen otras instancias como la religión, la escuela y los medios masivos de comunicación.
De estas, sobresale la última, porque los elementos que la integran cuentan con más y mejores herramientas tecnológicas para ese proceso. En efecto, los medios masivos de comunicación como la televisión y la internet utilizan audio y video para transmitir roles y estereotipos de género que podemos observar en cualquier parte y en cualquier momento gracias a dispositivos electrónicos tan pequeños que caben en la bolsa de una prenda de vestir, los teléfonos móviles. Antes de presentar algunos ejemplos de roles y estereotipos de género que los medios de comunicación transmiten, conoceremos los conceptos que de aquellos nos proporciona el Instituto Nacional de Mujeres. Así, para este instituto, los roles de género son el conjunto de conductas y expectativas que deben regir la forma de ser, sentir y actuar de las mujeres y hombres, y los clasifican en roles productivos, que son actividades que realizan mujeres y hombres para generar bienes y servicios. Reproductivos, que consisten en actividades domésticas y de cuidados llevadas a cabo especialmente por mujeres. De gestión comunitaria, que son actividades también realizadas particularmente por mujeres para asegurar la provisión de recursos escasos como agua. De política comunitaria, que es un rol de liderazgo llevado a cabo generalmente por hombres. Y triple rol, que se refiere a la realización simultánea de los roles productivo, reproductivo y comunitario. Y respecto a los estereotipos de género, el Instituto Nacional de Mujeres nos proporciona este concepto. Son ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. Son representaciones simbólicas de lo que las mujeres y hombres deberían ser y sentir. Son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Ahora bien, entre los roles de género que los medios de comunicación transmiten en relación con la mujer encontramos los siguientes: ama de casa, cuidadora de sus descendientes, secretaria, enfermera, edecán, entre otros. Y por cuanto hace el hombre, los roles de género que los medios de comunicación presentan son proveedor, protector, político, empresario, etc. En cuanto a los estereotipos de género de la mujer, podemos citar joven, hermosa, delgada, tierna, dócil, cariñosa, dependiente, sumisa, etc. Sobre el hombre, los estereotipos de género transmitidos son alto, blanco, musculoso, guapo, profesionista, con dinero, valiente, aventurero, agresivo. ¿Quieres verificar lo anterior? Recuerde, alguna película del cine de oro mexicano, serie, novela, video de música regional mexicana o cualquier programa que hayas visto. Estrategias para el uso del lenguaje no sexista. Claudia Guichard Bello ha señalado que mediante el lenguaje se manifiestan intenciones, percepciones y se nombra o se omite la realidad, así como las concepciones que sobre la sociedad hemos ido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad, concepciones que no siempre han sido equitativas e incluyentes. Por lo cual, recomienda aprender a nombrar a las mujeres nuevamente como personas que participan en el desarrollo económico, político, social y cultural de cada pueblo. Asimismo, la autora ha indicado que aprender a nombrar a las mujeres es un acto de justicia, de respeto y reconocimiento pleno de sus derechos de ciudadanía. Por lo anterior, Claudia Guichard Bello propone las siguientes estrategias para practicar un lenguaje incluyente y no sexista. Primero, visibilizar y no excluir. Recordar siempre que la población está compuesta por mujeres y varones. Que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, deben ser nombradas. Buscar favorecer la representación de las mujeres y los varones en el lenguaje en relaciones de igualdad y colaboración. Evitar el uso del masculino genérico. Tener presente que la lengua cuenta con los recursos suficientes para evitar el androcentrismo. Nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona. Segundo, no subordinar ni desvalorizar. Considerar que mujeres y varones merecen el mismo trato, en tanto que personas. Evitar estereotipar a las mujeres como objetos sexuales o como víctimas. No emplear términos peyorativos para referirnos a ellas, pues con estos también se discrimina. No presentarlas subordinadas a un varón, dar tratamientos simétricos a varones y mujeres.
Evitar relacionarlas con la pasividad, obediencia, dependencia y docilidad mediante el uso de estereotipos y figuras retóricas. Por tanto, referir a mujeres y hombres con recursos no estereotipados. Evitar el uso de refranes, canciones, chistes y conceptos sexistas. Cuestionar siempre el sexismo y el androcentrismo en los discursos orales o escritos. Estrategias para el uso de imágenes no sexistas. En relación con las estrategias para el uso de imágenes no sexistas, también nos apoyaremos del pensamiento de la distinguida feminista Claudia Guichard Bello. Antes de señalarlas, nos parece muy necesario mostrar cuáles son los casos en los que, de acuerdo con la autora, encontramos sexismo en las imágenes. Cuando en la imagen se reproducen actividades tradicionalmente asignadas a unos y otras por ser mujeres u hombres. De esta manera, la presentación de ellas y ellos únicamente en profesiones, cargos y oficios propios de cada sexo, por ejemplo, las profesiones feminizadas como la enfermería y la docencia, cuyas representaciones siempre son realizadas con mujeres. En contraparte, las ingenierías son representadas con sujetos varones en su mayoría. En relación con las estrategias para el uso de imágenes no sexistas, también nos apoyaremos del pensamiento de la distinguida feminista Claudia Guichard Bello. Antes de señalarlas, nos parece muy necesario mostrar cuáles son los casos en los que, de acuerdo con la autora, encontramos sexismo en las imágenes. Cuando a las mujeres se les exhibe en cargos de menor categoría y pocos casos en situación inversa. Cuando las imágenes que refieren a hombres aparecen en mayor tamaño o en mayor número y las de las mujeres se relegan o se reproducen en menor tamaño y en menor número. Al mostrar a las mujeres subordinadas a ellos mediante su ubicación en segundos planos, más nunca en el primero. Esta posición se refuerza también cuando ellas aparecen tomándolos del brazo con la mirada hacia abajo y en los retratos de parejas. Es muy común que ellas aparezcan sentadas y ellos de pie, o ellas de menor estatura que ellos. Al no ser digno de un registro gráfico lo que realizan las mujeres, al mostrarlas como seres poco inteligentes, tontas o ingenuas, y más preocupadas por su aspecto físico o como seres consumistas. Al exhibirlas como seres ambiciosos y cargados por las pasiones, tal es el caso de las gráficas de mujeres calculadoras y frías. Cuando se les muestra con una carga de maldad como la mujer fatal, al mostrarlas solo como cuerpos u objetos sexuales, el enfocar solo partes de sus cuerpos con fines eróticos, la atención en aspectos de su vestimenta, actitud, comportamiento, etc., y no como personas con una responsabilidad laboral o social o mostradas como recompensa de los hombres, son parte de esta galería. Para evitar el uso de imágenes sexistas, Claudia Guichard Bello recomienda lo siguiente: tratamiento de la imagen hacia el exterior. Ubicación espacial o temporal de la imagen. Deberá verificarse que no exista preferencia para la ubicación espacial o temporal de la gráfica según se trate de mujeres o de hombres. El color denota importancia de una imagen sobre otra. ¿A qué tipo de gráfica se le otorga color y a cuál aparece en blanco y negro? ¿Existió alguna preferencia por las imágenes de mujeres o de hombres? ¿Y existe alguna relación de estas con estereotipos de género? Tamaño. Debe observarse un tratamiento equitativo entre la gráfica que presente a uno y otro sexo, además de los estereotipos de género. Contexto. Es necesario atender en relación con qué asuntos o temas se insertan gráficas de mujeres u hombres. Tratamiento de la imagen hacia sí misma. Planos. ¿Quiénes aparecen en primer plano, medio plano, 3/4, general, gran plano, general, etcétera? ¿Existe alguna diferencia con respecto a la utilización de los planos entre hombres y mujeres? Personajes. ¿Están presentes mujeres y hombres? ¿Qué aspecto físico tienen los personajes capturados en la gráfica? ¿Son cuerpos vestidos o desnudos? ¿Cuál es su vestimenta? ¿Cuál es la gesticulación de unos y otras? Mirada, postura, gustos. ¿Reproducen en su vestimenta y en su gesticulación estereotipos de género? ¿Cuántas mujeres y hombres aparecen y con qué rasgos? Roles de género. ¿Cuáles son las actividades o papeles que desempeñan mujeres y hombres en la gráfica? ¿Corresponden a actividades tradicionalmente asignadas a cada sexo? Estereotipos de género.
reproducen conductas, comportamientos, actitudes, etcétera, en suma, formas de ser que se definan como masculinas o femeninas, o reproducen una imagen real y equilibrada de mujeres y hombres. Contexto. ¿Cuál es el entorno en el que se presentan mujeres y hombres? ¿Están directamente relacionados con los espacios públicos y privados tradicionalmente asignados a mujeres y hombres? Propósito de la imagen. Es necesario identificar cuál es la finalidad de la expresión gráfica, pues esta será un elemento que nos permita confirmar la existencia o no de estereotipos de género y en dónde reside el sexismo o el androcentrismo. Conclusión. Este curso permite adquirir conocimientos básicos para comprender qué es la comunicación con perspectiva de género, dando a conocer las raíces desde el sistema patriarcal y a la distribución del trabajo. Sin embargo, es recomendable que sigas profundizando en el tema con el apoyo del material bibliográfico y de consulta sugerido dentro de este curso.